El día de hoy vamos a hablar sobre los diferentes tipos de hipótesis que existen en una investigación científica en el área de la lingüística. Pero sin embargo, esos tipos de hipótesis también se van a poder ver en otras áreas de la ciencia sin ningún problema, ya que estas provienen en realidad de lo que todos conocemos como el método científico. Pero, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis en realidad es una suposición respecto a una pregunta previamente hecha, lo que conocemos como una pregunta de investigación. Se refiere a una conjetura que se formula para explicar un fenómeno o resolver un problema. Es una afirmación que se puede probar o refutar, o sea que puede ser positivo como que puede ser negativo. Esto puede ocurrir mediante observación, mediante experimentación o recopilación de datos. Características fundamentales de una hipótesis es que ésta sea específica, o sea que la hipótesis debe ser específica y clara y que no debe tener ambigüedades. Esta debe ser capaz de ser testeable, o sea, que debe ser susceptible a ser probada o refutada mediante observación o experimentación. Tiene que ser relevante. Una hipótesis debe estar relacionada con el problema o fenómeno que se está estudiando. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de hipótesis, sobre todo los más importantes que se podrían encontrar en una investigación científica dentro del área de la lingüística como ciencia. Vamos a poder ver que existen varios tipos. Vamos a comenzar por la primera. La primera es la hipótesis nula, que es la que afirma que no existe la relación o efecto entre variables. Este tipo de hipótesis digamos, busca refutar algo que todo el mundo lo tiene por sentado o que todo el mundo cree que ocurre de una determinada manera. Normalmente se busca rechazar lo que ésta esté negando en base a datos o a pruebas estadísticas. Les doy un ejemplo. Un ejemplo sería, no hay diferencia significativa en la comprensión lectora entre estudiantes que usan traducción y los que no. Otro tipo de hipótesis es la hipótesis alternativa. Esta hipótesis propone que sí existe una relación o diferencia entre variables. Una característica es sobre todo que es la contraparte de la hipótesis nula. Se acepta si la hipótesis nula es rechazada. Un ejemplo podría ser, los estudiantes que usan traducción comprenden mejor los textos en inglés que aquellos que no la usan. Recordemos que las hipótesis o cualquier tipo de hipótesis van a ser de una previa revisión bibliográfica y de la creación de un constructo teórico o de una teoría. Entonces, una hipótesis alternativa va a ser como una ramificación teórica de la teoría principal que nos va a proponer, digamos, en una parte metodológica, como una hipótesis alternativa respecto a lo que se pueda ver en la prueba de campo. Pero sin embargo, esta es alternativa, o sea, en la realidad puede que ocurra como que puede que no. Por eso está ligada con la hipótesis nula. Otro tipo de hipótesis que ya tiene que ver con el tipo de investigación es la hipótesis descriptiva. Esta va sobre todo con investigaciones también descriptivas. Esta describe una característica o fenómeno lingüístico sin establecer relaciones, o sea que se va a encontrar una sola variable o más variables, pero que no van a tener ninguna relación unas con otras, sino que van a estar como que de manera paralela dentro de la investigación, para lo cual se van a utilizar observaciones o elementos exploratorios. Les doy un ejemplo. En el habla cotidiana de adolescentes paseños, el uso del voceo es más frecuente que el tuteo. Vean que ahí tenemos como dos variables, eh, eh, digamos, importantes, que es el habla cotidiana y por el otro lado el uso del voceo, pero entre ambas no hay una correlación, sino simplemente se está describiendo estas variables. Vamos a ver la otra en donde sí hay una correlación, que es justamente la hipótesis correlacional.
Este establece una relación entre dos variables sin implicar causalidad. No implica que una variable cause a la otra. Existe una correlación, o sea, quiere decir que estas variables están conectadas de alguna manera, pero no hay ningún tipo de causalidad. Les doy un ejemplo. Existe una correlación positiva entre el nivel de lectura en inglés y el tamaño del vocabulario académico. O sea, aquí no hay ningún tipo de causalidad, ninguna de estas variables o ningún otro tipo de variable interviniente está causando alguna de estas dos variables y por lo tanto, pero sí existe una correlación. O sea, cuando una se mueve, la otra también. La hipótesis causal, por otro lado, es la que va a afirmar y va a requerir específicamente demostrar la causa y efecto entre una variable independiente y una variable dependiente. Esta normalmente va a requerir un diseño experimental de algún tipo, ya sea experimental puro o cuasi experimental u otro tipo de experimento. Les doy un ejemplo. El uso de canciones en una clase causa una mejora en la percepción auditiva del inglés coloquial. Ese es un ejemplo, valga la redundancia, de una hipótesis causal donde se puede ver una correlación entre la causa y el efecto. Por último, tenemos la hipótesis direccional. Esa es la que indica el sentido de la relación entre variables, o sea que existe una tendencia entre la relación entre dos o más variables. Normalmente se anticipa si el efecto será positivo o negativo. Les doy un ejemplo. El uso de podcast en inglés mejora significativamente la pronunciación de estudiantes de nivel B1.